Vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar en el libro del profeta Daniel y vamos a continuar con esta serie de mensajes que yo he titulado Encuentro con el Dios Magnífico, y en esta oportunidad vamos a ver el encuentro de Daniel, y esto va a ser a través de la intercesión. Y ahora voy a explicar qué es la intercesión. Vamos a buscar Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. Y preparen sus corazones y sus mentes, estén predispuestos a recibir palabra de Dios, ¿sí? Uno tiene que disponer el corazón para recibir palabra de Dios. Así que tranquilos, que no haya nada que les preocupe, que no haya ninguna incomodidad que los perturbe y que podamos prestar atención. ¿Saben qué dice Dios? ¿Saben qué es lo que dice Dios? Dios dice muchas cosas, por supuesto, pero una de las cosas que dice Dios es que Él prefiere que le presten atención antes que los muchos sacrificios. Entonces yo les desafío a que en esta noche podamos prestar atención a la palabra de Dios y de esa manera no solo ser bendecidos nosotros por recibir palabra de Dios, sino agradar a Dios también al momento de que su palabra es anunciada. Vamos a leer ahí en Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. Y dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré, ¿qué dice ahí? Atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cerrá tus ojos un momento y vamos a hacer una oración. Amado Dios, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido cantarte, alabarte, adorarte, aún a través de nuestras ofrendas. Y ahora rogamos que tu Espíritu esté hablando a lo profundo de nuestros corazones. Señor, y esta palabra que voy a compartir no sea palabra mía, no sea palabra de hombre, sino sea palabra poderosa de Dios que llegue a los corazones y a lo más profundo del ser de cada uno de los que estamos aquí. Que en esta noche no nos vayamos de este lugar sin haber recibido la semilla de tu palabra. Bendice este momento y quita toda perturbación, confusión y todo aquello que quiera atentar en contra de tu palabra. Toda resistencia a tu palabra sea quitada del medio nuestro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Hoy, como dije, quiero continuar con esta serie de mensajes que he titulado Encuentro con el Dios Magnífico. Y como ya dije, estamos viendo durante este mes 4 encuentros de 4 personajes bíblicos con el Dios Magnífico. Vimos el primer domingo que empezamos el encuentro de Dios con Job. ¿Se acuerdan? El encuentro de Dios con Job. Y qué tremendo todo lo que le pasa a Job. Pero acá lo que encontramos y lo que vemos es que Dios usó la prueba para darse a conocer a Job como el Dios magnífico que es. Y en muchos casos Dios va a usar pruebas en nuestras vidas, problemas, dificultades, necesidades, crisis, lo que fuere. Pruebas, ¿para qué? Para mostrarse Dios en una faceta que quizás vos no lo conocías. Dios quiere que lo conozcamos. Y Él va a usar todos los medios posibles para que eso suceda. Muchas personas están aquí porque quizás se enfermó un familiar, porque tuvieron un problema económico, porque tuvieron una crisis matrimonial, porque tuvieron una crisis con un hijo y vinieron en búsqueda de Dios a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las crisis, llegaron a conocer al Señor. De la misma manera Job. Job, un hombre prudente, un hombre perfecto, como dice la Biblia, sin embargo, él fue puesto a prueba y finalmente él pudo decir: yo antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que lo veamos, más allá de la religión, más allá de una iglesia, más allá de un culto,
Más allá de lo que fuera, Dios quiere manifestarse a tu vida de una manera personal e íntima. Amén. Y Dios puede usar la prueba para que eso suceda. El domingo pasado vimos que Dios también se manifestó a Isaías, pero no a través de una prueba, sino a través de un llamado. Porque si hay algo que dijimos y que enseñamos en estos domingos que pasaron, es que Dios no se manifiesta a las personas porque las personas quieren que Dios se manifieste. Dios se manifiesta a las personas porque quiere cumplir sus propósitos. Y Dios se manifestó a Isaías porque tenía un propósito para enviarlo a anunciar su palabra. Entonces, en la presencia de Dios, Isaías se ve a sí mismo y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. ¡Wow! Yo dije: Señor, yo quiero ver a Dios. Quiero experimentar a Dios en mi vida. Pero es necesario que entendamos que Dios no es, escuche esto porque es muy importante, Dios no es para nosotros. Dios no es para nosotros. Dios no es para que yo tenga éxito. Dios no es para que a mí me vaya bien. Dios no es para que yo tenga prosperidad y salud. Dios no es para eso. Dios no es para mí. Yo soy para Él. Y que Dios haga conmigo lo que Él quiera hacer, en lugar de que Dios haga lo que yo quiero hacer. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Es muy importante esto que lo entendamos, porque al entender esto, la vida cristiana funciona de otra manera totalmente diferente. En el caso de Job fue a través de la prueba, en el caso de Isaías a través de un llamado. Y hoy quiero que veamos otro caso en la Biblia de un encuentro con el Dios magnífico, y es el caso de Daniel. Y en el caso de Daniel es a través de la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Es interceder. Como, por ejemplo, un abogado intercede por alguien que está culpado de un delito. Entonces el abogado intercede ante el juzgado y ante los jueces y intercede para demostrar la inocencia de esa persona o para conseguir un favor. Entonces, interceder es ponerse de alguna manera en el medio de alguna situación para justamente interceder a favor de alguien, interceder a favor de una institución, interceder a favor de una persona, de una familia, etcétera, de cualquier situación. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y que lo vuelvo a repetir. Y lo decíamos el domingo pasado. Que Dios siempre que se manifiesta lo hace con un propósito. El propósito principal de Dios es darse a conocer, ¿sí? Dios quiere darse a conocer. Y por esa razón es que Él se muestra, se manifiesta en la vida de las personas. Pero también Dios se manifiesta no solo para darse a conocer, sino que cuando Dios se da a conocer a tu vida es porque quiere hacer algo con vos. Amén. Y como dijo Pablo hoy, no Pablo el apóstol, sino Pablo de Mario, que estaba dirigiendo el culto acá, ¿qué dijo? Él dijo que ¿por qué estamos acá? Vos no estás acá porque se te ocurrió venir a la iglesia hoy y decir, voy a ir a la iglesia hoy. Voy a ir a ver qué hacen ahí en ese club. O voy a ir a recibir palabra de Dios, o voy a ir a alabar a Dios. Vos estás acá porque Dios te trajo. ¿Por qué? Porque quiere darse a conocer. ¿Y por qué quiere darse a conocer a tu vida? Porque quiere hacer algo con tu vida. Dios no quiere que sigas igual. Las vidas de las personas que fueron afectadas por Dios, porque Dios se manifestó a ellos, nunca volvieron a ser las mismas. Amén. Y mi vida, cuando Dios se manifestó en mi vida, nunca más volvió a ser la misma. Gracias a Dios. ¿En cuántos de ustedes Dios se manifestó y nunca más volvieron a ser los mismos? Irreconocibles. Hermanos, yo cuando me encontré con el Señor, mi vida cambió de tal manera que mis compañeros de trabajo no me reconocían. Me decían, sos vos, pero no sos vos. ¿Qué te hicieron?
Y entonces empezaron, viste, las cuestiones, porque dice, porque vos vas ahí a esa iglesia, ahí te lavan la cabeza. Y es verdad, me limpiaron, me lavaron la cabeza. Pude pensar claramente, pude ver las cosas diferentes, pude entender cuál era el propósito de Dios, pude experimentar el gozo, la alegría que es conocer al Dios vivo, no una religión, no una denominación, no una iglesia, sino al Dios vivo y real, que existe y que está en medio nuestro. Dios se manifiesta para darse a conocer, pero también para cumplir sus planes. Cuando Dios se manifestó en mi vida, yo estaba re contento, saltaba una pata y decía, qué bueno que es Dios. Pero cuando Dios me empezó a mostrar los planes que Él tenía para mí, ahí no me gustó tanto, porque Dios me quería para este ministerio que estoy desarrollando ahora. Pero cuando Dios me llamó al ministerio pastoral, yo no estaba muy feliz ni tan contento, porque no quería ser pastor. Sin embargo, acá estoy, hermanos, y gozoso de hacer la voluntad del Señor. Y les digo un consejo: no se resistan a Dios. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, yo tenía otros planes, ¿viste? Tenía otras ideas. Pero cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, no hay con qué darle. ¿Cuántos cabeza dura hay acá? A ver, cabeza dura, que son... Qué dura que tenés cabeza. ¿Cuánto? A ver, confiesen, digan la verdad. Cabeza dura, ¿viste? Hay un montón. Mirá que de cabeza dura, con razón. Bueno, pero a Dios no hay quien le gane de cabeza dura. Cuando a Dios se le mete algo en la cabeza, lo va a hacer. Es lo que le dijo a Jacob. A Jacob en la Biblia, ustedes pueden leerlo, dice, no te dejaré hasta que haga lo que tenga que hacer contigo. Y así Dios nos dice a cada uno de nosotros, no te voy a dejar, te voy a perseguir hasta abajo de la cama, vas a tener pesadilla, vas a huir y vas a correr a la China y un chino se va a parar delante tuyo y te va a hablar en español y te va a decir, Dios te está buscando, un chino te lo va a decir en español, para que te des cuenta que es Dios. Cuando Dios te busca, te encuentra. Vos te podés subir, te podés hacer lo importante, ¿viste? Decir, no, yo eso de la iglesia, no, está bien, eso es para la gente que necesita. Yo estoy bien, yo tengo mi fe, yo creo en Dios a mi manera, yo sé que Dios está en casa también, yo tengo mi religión, etcétera, etcétera. ¿Cuántos han dicho así o no? Y después cuando Dios los toca, con su dedo poder, con el dedito los toca nomás. ¡Tuc! Y ahora lo vamos a ver eso. La cuestión es que cuando Dios se manifiesta se da a conocer, pero también lo hace con un propósito, para que se cumplan sus planes. ¿Amén? ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuán importante es estar en sintonía con Dios? Entender qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos de los que están acá en esta noche pueden decir, yo sé lo que Dios quiere hacer? Uno. Bueno. Que Dios los perdone, hermanos. Hoy vamos a descubrir que se puede saber lo que Dios quiere hacer. Dios, y lo vuelvo a repetir, no se manifiesta para cumplir mis propósitos. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Dios no se manifiesta para cumplir mis propósitos. Dios se manifiesta y se da a conocer para cumplir con sus planes y sus propósitos. Él quiere hacer algo, entonces se presenta a tu vida y se manifiesta a tu vida, o pone el deseo en tu corazón como lo hizo con Daniel para orar, interceder y manifestarse. Lo primero que yo quiero que veamos es esto, la intercesión de Daniel. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Dice el versículo 3 del capítulo 9, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí usa unas palabras que nosotros habitualmente... ¿Ustedes saben lo que es cilicio? ¿Vieron? Yo sí, soy más sabio que ustedes. No, vos no sabés tampoco. No me hagas quedar. Silicio, ¿qué se imaginaban ustedes que era silicio? Bueno, no importa, no me digan, porque si no nos ponemos a conversar y no terminamos más. ¿Lo querés decir? No. Silicio era como si fuera una especie de chaleco o de abrigo que se hacía en esa época, y se hacía de pelo de cabra,
de la cabra negra, y por eso se ponía en momentos de luto, o ponerse ese abrigo de cilicio era muestra de dolor, de aflicción, de luto, de prueba, porque vieron que, por ejemplo, ahora no se usa tanto, pero principalmente aquellos que son italianos saben que, por ejemplo, cuando están de luto se visten todo de negro, porque el negro representa el luto. Bueno, de alguna manera el cilicio era lo mismo en esa época, y se llama cilicio porque viene de estas cabras que eran de Sicilia y tenían ese nombre. Pero más allá de eso, tenía una simbología de aflicción y de dolor, y la ceniza se arrojaba sobre la cabeza en señal de luto y de dolor también. Entonces lo que hace Daniel es comenzar a interceder, y empieza a orar. Pero ese tiempo de intercesión de Daniel comienza, ¿con qué comienza? Si ustedes leen el versículo 2, ¿qué estaba haciendo Daniel que lo llevó a interceder y a orar? ¿Qué estaba haciendo antes de eso? Estaba leyendo. ¿Y qué estaba leyendo? Exactamente, estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, o sea, estaba leyendo la Biblia. Y él leyó algo en la Biblia que lo llevó a esta intercesión, a orar, a rogar en ayuno, cilicio, ceniza, aflicción, dolor. Él sintió algo muy fuerte dentro suyo que lo llevó a orar. Daniel comienza con la meditación de la palabra de Dios. Él comenzó a leer el libro del profeta Jeremías sobre el cumplimiento del tiempo del cautiverio del pueblo de Israel y la promesa de Dios de liberarlos de esa situación. Cuando Daniel leyó, algo pasó en su interior. Amén. Algo pasó en su interior que lo impulsó a hacer esto, a orar, a interceder, a rogar, a ayunar, a afligirse. ¿Qué fue lo que leyó? Yo creo que veamos un poquitito ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Rápidamente, como para tener una idea nada más de qué era lo que leyó Jeremías que lo llevó a orar y a interceder de esta manera. Dice, porque así dijo Jehová. Ustedes no lo busquen, lo ponemos en la pantalla simplemente. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Fíjense lo que leyó Daniel, del profeta Jeremías. Yo os visitaré, dice Dios, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, prisionero a Babilonia. 800 kilómetros caminaron, llevados por los babilonios como esclavos a Babilonia, y entre ellos el joven Daniel, porque era un chico joven. Y él leyó esta palabra, que Dios los iba a visitar cuando se cumplieran los 70 años y los iba a hacer volver a casa. Qué tremendo debe ser, ¿no? Estar siendo llevado prisionero, que te arranquen del lugar de donde vos naciste, donde vos te criaste, con tu familia, con tus amistades, te arranquen de ese lugar y te lleven prisionero a otro país. Es terrible, ¿o no? Y cuando Daniel leyó esta palabra de que Dios los iba a hacer volver, y dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Está bien? Lo que está diciendo acá, Dios está haciendo una promesa.
Tengan en cuenta esto. Dios está haciendo una promesa a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel que fue llevado cautivo, prisionero a Babilonia. Y Daniel, ¿qué hace? Descubre, esto es muy importante, descubre esa promesa en la palabra. Y él dice, wow, yo quiero que esta palabra que dio Dios se cumpla. Y entonces se pone a orar, se pone a interceder, se pone a ayunar, se cubre con esa capa de silicio, se cubre con ceniza, afligiendo su espíritu y empieza a orar. Y es interesante cómo estaba compuesta la oración de Daniel. Miren cómo ora Daniel. Ahí leemos un poquitito más adelante, volvemos a Daniel capítulo 9. En el versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. ¿Qué hizo? Confesión, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. ¿Qué dice? Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, maldad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hasta ahí nada más. Pero Daniel comienza esta intercesión y esto es muy bueno tenerlo en cuenta para cuando nosotros vayamos a interceder. ¿Cómo tiene que estar compuesta nuestra oración de intercesión? En primer lugar, lo que vemos según estos versículos que leímos es que lo primero que hace Daniel es alabar a Dios. Ahora, Señor, dice el versículo 4, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora, Señor, Dios grande, alaba a Dios. Amén. Y lo reconoce como un Dios verdaderamente poderoso y digno de ser temido, dice. Y un Dios de pactos, un Dios que no falla, un Dios que no miente, un Dios de verdad. En segundo lugar, lo que hace Daniel en su oración de intercesión es confesar el pecado. Dice versículo 5, hemos pecado. ¿Pueden decir esto conmigo? ¿Hemos pecado? ¿Pero ustedes lo dicen porque lo repiten porque yo lo dije o lo dicen porque realmente han pecado? Ah, ¿cuántos pecaron acá? Algunos me parece que no. Qué bueno. Pero todos, dice Santiago, que todos pecamos. De palabra o de hecho, pecamos. Y lo que reconoce Daniel, y dice, lo primero que dice, después de alabarlo y de reconocer a Dios, dice, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, maldad. Hemos hecho impíamente. Y hemos sido rebeldes. ¿Cuántos pueden decir que soy rebelde? ¿Cuántos rebeldes hay acá? A ver, rebelde. No quiero. Por más que me digan, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Y vos quién sos para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Esto se manifiesta primeramente en casa. A ver, ¿cuántos hijos viven con sus padres acá? Ahí está. Wow. Ay, Facundo y Micaela no levantan la mano ahora porque... Ni Cristian ni Paula tampoco, porque ahora, claro, se casaron los dos, ahí los dos matrimonios nuevecitos tenemos y ya se independizaron de los padres, ahora ya saben que a los padres no hay que hacerles caso. Una vez que se casan, ¿no? Los padres dan consejos, no dan órdenes ahora. Bueno, salgo de ahí. Hijos que están en su casa, ¿viste? Y mamá te dice, ¿limpiaste tu pieza? Yo no sé, pero algo sucede, algo espiritual sucede ahí, ¿no? Cuando los padres le dicen a los hijos, ¿limpiaste la pieza? Yo creo que hay una especie de manifestación demoníaca porque se les transfigura la cara a los hijos. Les cambia la voz, ¿viste? Se les pone la voz más gruesa y les sale como hasta los ojos se les ponen enrojecidos.
no sé, algo pasa ahí, ¿no? Cuando los padres dicen, o le dicen, no te vas a sacar la verdulería a la vuelta, ¿viste la verdulería? A la vuelta, sí. Ahora voy a ir hasta la verdulería con el calor que hace. Aparte vas a comprar verdura, está toda marchita por el calor, el sol. Bueno, permítanme decirles que hemos sido rebeldes. Bueno, no sigo. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de las ordenanzas. Dios dice esto y yo hago lo otro, ¿ok? Y por último, en el versículo 6, reconoce la falta de sujeción a la autoridad espiritual. Porque dice, esto es oposición, están en oposición. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. O sea, yo le estoy hablando acá a ustedes y ustedes dicen, sí, vos decís todo lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que a mí me parece. Evidentemente el pueblo de Israel era muy parecido a nosotros. Yo me acuerdo porque esto también me ha pasado a mí, ¿no? Porque ahora yo estoy en este lugar, pero yo antes estaba en el lugar que donde están ustedes. Y no es que acá es un lugar superior a ese lugar. Son diferentes lugares y nada más. Amén. Pero Dios me ha puesto en autoridad como pastor para dar la palabra de Él a ustedes, para que ustedes obedezcan la palabra del Señor dada a través de mí, que soy el pastor y de alguna manera el profeta, porque soy portador de la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios para la iglesia? ¿Qué quiere Dios para su pueblo? Acá se lo estoy diciendo. Entonces vos estás ahí sentado y yo no sé lo que pensás. Gracias al Señor no sé lo que pensás. Pero Dios sí sabe lo que pensás y ve tu corazón. Y sabe si estás en oposición a mí, a lo que yo estoy diciendo, a lo que yo estoy enseñando, o al consejo que estoy dando, o a la enseñanza que estoy impartiendo. Dios sabe tu corazón porque estás ahí sentado y estás pensando en algo, ¿no? ¿Estás pensando en algo? ¿Qué estarás pensando? Bueno, quizá alguno estará preocupado por qué iba a comer esta noche, porque no hizo lo mandado hoy a la tarde porque hacía mucho calor. Pero la cuestión es que Dios ve el corazón. Y una de las cosas que confiesa Daniel en su oración es, Señor, no nos hemos sujetado ni hemos obedecido a tus profetas. Y dice esto, no hemos obedecido a tus profetas. Y esto es muy importante. Dios pone autoridad espiritual sobre nuestras vidas para que nosotros oigamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es muy importante tener en cuenta esto. Entre otras muchas cosas, pero esto sería lo básico más o menos que vemos al comienzo de la oración de Daniel. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para aplicarlo en nuestras vidas. Si vas a interceder, primero alabá al Señor, después reconoce tu pecado y después en tercer lugar reconoce también si en alguna medida no te sujetaste a la autoridad espiritual impuesta a través de otra persona que Dios puso en tu camino como un líder espiritual, como un pastor, como etcétera. Pero recién después de toda esta confesión, Daniel empieza a interceder por la misericordia de Dios y a pedir que la ira de Dios se aparte de su pueblo y vengan esos tiempos de restauración que hablaba Jeremías. Después de estos 70 años de cautiverio, yo los visitaré, dice Dios, y voy a traer palabra buena, porque mis pensamientos no son de mal para ustedes, sino de bien. Y Dios dice y promete, y yo los voy a restaurar al lugar de donde los eché, de donde dejé que fueran prisioneros. La cuestión es que una pregunta que surge de todo esto es, si Dios ya había prometido que iba a rescatar a su pueblo, ¿era necesario que Daniel intercediera para que eso sucediera? Si Dios ya había prometido que lo iba a hacer, ¿para qué intercede Daniel? ¿Saben? Jesús lo enseñó. Y él dijo, Dios ya sabe de qué cosas tienen necesidad, pero es necesario que oren y se las pidan porque a Dios le agrada esto. A Dios le agrada que nosotros le pidamos aquellas cosas que Él quiere hacer.
¿Y qué es lo que quiere hacer Dios? Está acá. Por eso es importante que usted lea su Biblia, porque ahí va a descubrir la voluntad de Dios y el deseo de Dios y qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo pregunté recién, ¿cuántos de ustedes saben qué es lo que Dios quiere hacer? Y ninguno levantó la mano o uno levantó la mano. Pero Dios ya mostró lo que Él quiere hacer. Nosotros lo tenemos que descubrir, como Daniel. Daniel leyó el profeta Jeremías y dice, wow, Dios va a restaurar a su pueblo, Dios nos va a llevar de vuelta a nuestra casa, Dios nos va a llevar de vuelta a nuestra nación, a nuestro país, Dios nos va a sacar de este cautiverio se está terminando, porque Él sacó la cuenta y dice, ya estamos llegando a los 70 años de cautiverio, yo quiero que salgamos de acá. Entonces, empieza a interceder y a orar. Dios ya mostró su voluntad en su palabra. Falta que nosotros la conozcamos. ¿Y cómo tenemos que interceder nosotros? ¿Por qué intercedemos? Está bien, intercedemos por todas las cosas, intercedemos por la tía Chola que se dobló la pierna y queremos que el Señor la sane, entonces intercedemos por ella para que el Señor la sane. Está bien, pero lo importante acá es dar en la tecla. Para que Dios se manifieste en nuestras vidas estamos hablando. Daniel buscó a Dios en oración para que Dios le respondiese. ¿Qué vas a hacer, Dios? Yo quiero saber qué vas a hacer. Yo sé que vos vas a restaurar a tu pueblo. ¿Cuándo va a ser esto? Mostrame, revelame, te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Se pone delante de Dios en una búsqueda incesante para pedirle que Dios haga lo que ha prometido. Y yo quiero decirles algo, mis amados. Nuestra intercesión tiene que estar condicionada por las promesas de Dios. Amén. ¿Qué oramos nosotros? ¿Qué le pedimos a Dios? Nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios aquello que Dios prometió. ¿Está bien? Porque es lo que Él quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer es lo que Él prometió que va a hacer. ¿Ok? ¿Y cómo descubro yo lo que Dios quiere hacer? En la Biblia. Lee la Biblia. Y ahí te va a pasar como el profeta Jeremías, como el profeta Daniel, que al leer la Biblia descubre lo que Dios quería hacer y él se pone a interceder por eso. ¿Está claro? A Dios le agrada que pidamos conforme a aquello que Él quiere hacer. Por eso es tan importante saber lo que Dios quiere hacer para orar conforme a su voluntad. Este es uno de los secretos grandes de la intercesión. Ponerse en línea con Dios. Estar en la sintonía de lo que Dios quiere hacer. No estar pensando en vos mismo, sino pensando en Dios. No estar pensando qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con mi familia, qué voy a hacer con mis hijos, qué voy a hacer con mi esposo. Bueno, algunas ya saben qué van a hacer con su esposo. No lo digan, por favor, pero estamos pensando siempre centrado en nosotros. ¿Qué voy a hacer este año que comenzó? Voy a trabajar, estudiar, voy a poner un negocio. No sé qué hacer con mi vida. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida. Por ejemplo, bueno, ahora tenemos estos jóvenes hermosos que se casaron, recién están empezando. Pero, ¿qué va a hacer de aquí a 10, 20 años? ¿Qué van a hacer con sus vidas? Está bien, no me cuenten nada, capaz que ya la tienen resuelta. Pero, a medida que van pasando los años, nos vamos preguntando cada día más, ¿cómo voy a terminar mis días? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Aquellas personas que ya están avanzadas en edad y que son personas adultas, grandes, dicen, ¿y yo ya qué voy a hacer con mi vida? Mira, yo quiero decirte, mi amado hermano y hermana, respetuosamente, y como dice la Biblia, respetando también las canas, no termines tu vida antes que termine. Mucha gente termina la vida porque dice, ¿ya qué voy a hacer con mi vida? Mientras respires, mientras tengas aliento de vida, Dios te puede usar tremendamente para cumplir sus propósitos y sus planes. El problema es que muchas veces las personas grandes se resignaron ya a vivir lo que les queda de vida como están. No se enfoquen en sí mismos,
enfoquémonos en Dios. Jóvenes, enfoquémonos en Dios. Ancianos, enfoquemos nuestra vida en Dios. Y Dios puede hacer cosas tremendas con nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros nos alineemos a su voluntad, a su deseo, a su propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Trabajar todos los días, formar una familia, ir al trabajo, volver a casa, descansar, ahora te tomas unas vacaciones. Eso es la vida. Denme un arma, si eso es la vida. La vida es mucho más que eso, y Dios quiere mostrarte esa vida mucho más abundante. No importa la edad que tengas, no importa las cosas que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, Dios puede transformar toda situación. Si vos te pones a orar y a interceder de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos, Dios puede hacer cosas tremendas. Y viene la respuesta de Dios. Ahí en el capítulo 9 ustedes van a leer mucho sobre la oración de Daniel, pero en el versículo 20 del capítulo 9, miren lo que cuenta Daniel, algo tremendo que le pasó. Él no se levantó de estar orando y se terminó todo. Fíjense lo que pasó, dice, aún estaba hablando, dice, porque saben que orar es hablar. Orar es hablar con Dios. Dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Eso es intercesión. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, por el lugar que querían volver. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, y este no era una persona sino un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué pasó? Se le presentó el ángel Gabriel. Y dice, vino volando hacia mí. Él vio una visión espiritual de la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual está alrededor nuestro, nada más que nosotros no lo vemos. Yo no sé si en este lugar ahora está lleno de ángeles, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos. Yo no sé cuántos ángeles habrá, pero estoy seguro que ángeles hay. No sé si habrá ángeles, pero lo que estoy seguro que está es Dios, porque Él lo prometió. Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y yo creo que esa promesa es verdad, y Dios está en medio nuestro. Pero ahí Daniel se le abrieron los ojos espirituales y él ve a Gabriel. Y dice el versículo 22, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues ahora la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo que Daniel estaba recibiendo era una visión muy grande, ya que Dios le estaba mostrando no solamente lo que estaba pasando en ese tiempo, sino que también le estaba mostrando lo que iba a pasar por la eternidad. A través de esta visión, Dios le estaba mostrando a Daniel a Cristo, el Santo de los Santos, que iba a ser ungido para quitar el pecado de en medio para siempre. Y es lo que hizo Cristo en la cruz hace más de 2000 años. En la cruz Cristo sacó el pecado de en medio de la humanidad. El pecado que nos separaba de Dios fue eliminado por Jesucristo en la cruz y por su sangre derramada. Cuando nosotros intercedemos y oramos conforme a los planes de Dios, Él no solo trae una respuesta, sino también una mayor revelación de lo que Dios quiere hacer. Es tremendo lo que Dios le muestra a Daniel. Le anticipa no solamente lo que va a pasar con su pueblo en ese tiempo, sino que le muestra también lo que Dios va a hacer en el futuro al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Después usted léanlo más, ahora no tenemos tiempo.
Y lo importante acá es que cuando nosotros intercedemos, nosotros leemos la palabra y decimos, Señor, que se cumpla esta promesa que está acá. Lo que hace Dios es traer en esa intercesión una mayor revelación de la palabra para que la podamos comprender con la sabiduría de Dios. Cuando esto sucede, hermanos, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Yo les digo, quizás no aparezca un ángel, pero yo sé que muchos de ustedes han tenido esta experiencia, que al leer la palabra, de repente algo se comienza a mover dentro nuestro. Algo comienza a estrujar nuestro corazón, que nos hace reconocer un montón de cosas en nuestra vida y que nos lleva muchas veces a derramar lágrimas sobre el papel de la Biblia porque Dios nos está hablando. ¿Le han pasado así alguna vez? ¿Le ha pasado? Vos estás leyendo la Biblia y Dios te habla. Vos estabas con una pregunta, un interrogante, una situación, un problema. Y vos decís, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? Y vos decís, Señor, ayúdame. Y te pones a leer la Biblia y Dios te habla. Y en ese momento se te estruja el corazón, te agarran escalofríos, salen lágrimas de tus ojos sin quererlo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ese lugar manifestada. Y es tremendo cuando la presencia de Dios se manifiesta. Dice Daniel, aún estaba orando y confesando mi pecado y se manifestó Dios a través de el arcángel Gabriel que apareció en ese lugar para enseñarle. Daniel, y para terminar, sepan una cosa, hermanos, que no es solamente interceder, que es la vida misma consagrada a Dio la que hace que Dios se manifieste a nuestra vida. Yo quiero que terminemos leyendo una parte del capítulo 10 de Daniel. Yo quiero decirles, cuando empieza, vieron que ahí el capítulo 10 y el capítulo 9 empieza diciendo, en el año tercero de Ciro, rey, era la forma de fechar lo que estaba diciendo. Nosotros ponemos hoy la plata o los hornos, qué sé yo, 20 de enero de 2014. Ellos la forma de fechar era citando al rey que estaba de turno y citando en qué año estaba ese rey reinando. Pero dice en el versículo 2 del capítulo 10 que en el proceso de que se le aparece Gabriel, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿cuántas semanas? ¿Se acuerdan? Afligido, cilicio, ceniza, ayuno, oración. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Por eso estaba afligido también. Como muchos de ustedes estarían afligidos si no lo pueden hacer. Dice, ni me ungí con ungüento, o sea, no se perfumó, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. ¿Cuántos de ustedes hubieran hecho lo mismo ahí, no? Usted entiende lo que está pasando, ¿no? Daniel estaba orando, estaba ayunando, y no solo se presentó Gabriel, sino que ahora apareció otro ser espiritual con esta descripción. Dice que su rostro parecía relámpago y sus ojos de fuego. Ya con esa descripción, si te aparece alguien así, ¿vos qué haces? Bueno, acá los muchachos que estaban con Daniel dijeron, Dani, nos vemos la próxima, y desaparecieron. Y quedó Daniel solo viendo esta visión. Y dice el versículo 8, quedé pues yo solo, lo vuelve a repetir, ¿no? Y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra, como si se hubiera desmayado, cayó tendido completamente en el piso. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre mis palmas de mis manos, o sea, como en posición de perro, en 4 patas. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, presten atención a esto, dispusiste tu corazón a entender la palabra, ¿no? Y a humillarte ante la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué impresionante esto, ¿verdad? Es tremendo lo que Daniel está contando. Y acá hay algo que yo lo he visto muchas veces, que cuando Dios habla, no podemos quedar igual. Cuando Dios habla, no podemos quedar igual. Cuando Dios se manifestó, ¿y saben quién era el que se manifestó acá? Si ustedes leen Apocalipsis, la visión de Juan, él lo describe algo parecido. Y esta es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo mismo se manifestó a Daniel. Aunque hay algunos comentaristas que pueden decir que no, porque él necesitó ayuda del arcángel Miguel. Pero la cuestión es que Daniel está teniendo esta visión y no puede sostenerse en pie, sino que cae planchado al piso. Y Dios lo toca y se pone en 4 patas y él se para temblando delante de la presencia de Dios. Y yo he visto muchas personas que cuando Dios les comienza a hablar, se comienzan a sentir mal. Se empiezan a sentir débiles, se empiezan a descomponer, les agarran mareos, ganas de vomitar. Ustedes dicen, este está inventando. No, es así. Si Dios está hablando a tu vida y tu vida no está acorde a lo que Dios quiere hacer, muchas veces vas a tener esta cosa, ¿no? A muchos de ustedes, ¿a cuánto le ha pasado que cuando yo he estado dando la palabra, ustedes se han sentido mal? Han sentido, tenían ganas de levantarse y de irse. Dicen, no quiero que hable más este tipo. No quiero que hable. ¿A cuánto de ustedes le ha pasado? Digan la verdad. A ver, levanten la mano, por favor. ¿Vieron? Y no era yo. Era Dios hablando. Por eso, cuando Dios habla, hay cosas que se nos retuercen dentro de nosotros. El corazón se nos estruja. ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos o queremos o deseamos. Entonces muchas veces resistimos la palabra de Dios por nuestra propia carnalidad humana, por nuestra propia humanidad. Y no queremos eso. Entonces nuestro cuerpo mismo siente esa resistencia en debilidad, descompostura, malestar. Dice más adelante, más el príncipe, o sea, este ser que se le aparece a Daniel le dice que él desde el primer día que comenzó a orar y disponer su corazón, él fue enviado en respuesta a Daniel. Pero ¿qué pasó? El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántas semanas tenía que orar Daniel? ¿Cuántas son 3 semanas? ¿Cuántos días son 3 semanas? 21 días. El príncipe de Persia es una representación espiritual de una potestad demoníaca, de un principado. Y dice que se le opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mas me decía estas palabras, y fíjense lo que le pasaba. Y estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza.
¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntese. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Después del proceso que pasa Daniel, él fue fortalecido. Y él me dijo, y es lo que te pregunto a vos en esta noche: ¿sabes por qué he venido a ti? ¿Sabes por qué Dios vino a tu vida? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Hermanos queridos, este encuentro de Dios con Daniel, del Dios magnífico, muestra lo que sucede en el mundo espiritual y en el mundo natural. En primer lugar, ninguno que vea al Señor o siente su presencia puede permanecer igual. Vienen cambios, transformaciones. Y muchas personas experimentan esto que le pasó a Daniel: terror, dolor, debilidad, desvanecimiento, enmudecimiento, descomposturas y tantas otras cosas que pueden suceder cuando Dios se manifiesta. Pero no tengas miedo, le dice Dios, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Por otra parte, siempre que Dios va a hacer algo, va a haber oposición. Ahí vimos al príncipe de Persia que se opuso durante 21 días, que era el tiempo que Daniel había estado orando. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber batalla, siempre va a haber lucha, siempre va a haber guerra espiritual. Pero finalmente, y esto quiero que les quede bien claro para darles esperanza, hermanos, en su oración, en su intercesión, en su búsqueda de Dios, siempre, aunque haya oposición, Dios va a terminar haciendo lo que Él quiere hacer, porque por eso es Dios y no hay nada que lo pueda detener. Amén. El diablo se puede oponer, Satanás se puede oponer, pero Dios va a terminar haciendo lo que Él determinó hacer, aunque tenga que detenerse en una batalla espiritual en contra de los principados. Ni Satanás ni sus demonios van a poder detenerlo en lo que Él quiere hacer. Por eso Dios, cuando quiere hacer algo, nos muestra su voluntad, nos muestra lo que Él quiere hacer. Y cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere hacer, viene y se manifiesta en nuestras vidas con poder, para darnos una mayor sabiduría, una mayor revelación de Cristo, una mayor revelación de lo que Él tiene en sus planes y propósito. No es que Dios necesite de nuestra ayuda para lo que Él quiere hacer, sino que simplemente es tan grande su amor. Hermanos, es tan grande el amor de Dios que quiere compartir lo que Él va a hacer con nosotros, con sus hijos, con aquellos que lo aman de todo corazón. Yo te invito a ponerte de pie.